Hola, en este video voy a mostrar cómo utilizar el módulo de ecuaciones empíricas de HydroCalc 2.0. Antes de empezar, es importante mencionarles que para utilizar este módulo tampoco es necesaria una conexión a la base de datos. De hecho, para casi ninguno de las herramientas que tiene HydroCalc es necesario, pero es lo más recomendable por comodidad. Como les menciono, aquí pueden directamente ingresar los valores y utilizarlo como una calculadora, que es un poco la idea del programa también. Pero eso no quita que se puede simplificar este trabajo haciendo una conexión a la base de datos. Es lo que voy a hacer en este momento. Bueno, antes de hacer la conexión, quiero indicarles que en mi carpeta, bueno, en mi base de datos de cuencas ya tenía calculada un par de cuencas hidrográficas con sus respectivos parámetros que voy a utilizar para hacer el análisis de caudales máximos mediante ecuaciones empíricas. Eso, bueno, como ustedes saben, también ese método solamente es referencial, no es un método definitivo. Bueno, para estudios preliminares creo que es aceptable, pero no para un estudio de diseño definitivo. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es utilizar esa base de datos que ya tiene las cuencas que había obtenido, de las que había obtenido sus parámetros. Pueden ver el tutorial 1 para estar al tanto de cómo se genera esa información, y la voy a conectar. Bien, una vez que está hecha la conexión voy a establecer los parámetros de la cuenca. Bueno, en primer lugar voy a establecer la cuenca de trabajo. Me voy a quedar con la cuenca 3 con este nombre y voy a obtener sus parámetros. Bueno, ya en realidad están calculados, lo único que voy a hacer es importarlos y calcular sus faltantes. Y luego lo que tendré que hacer es darle clic a este botón que dice asignar cuenca y la cuenca quedará asignada al programa. Entonces, bien, ya tengo la parte, se podría decir, física de la cuenca. Ahora necesito sus datos de precipitación. Para obtener los datos de precipitación en la cuenca, he utilizado los datos de precipitaciones máximas en 24 horas de algunas estaciones que están a su alrededor, y a partir de esos datos he generado una ecuación regional con la que, en la que requiere de las coordenadas de un punto, y lo que hace es obtenerme la precipitación para un periodo de retorno específico, ¿no? Entonces, a partir de los datos de las coordenadas y el periodo de retorno, he podido obtener los datos de precipitación aquí, tal como si hubiera una estación una estación pluviométrica aquí. Entonces eso es totalmente válido, dado que es una cuenca bastante pequeña, tiene 5 kilómetros cuadrados, y entonces podemos considerar que tiene una buena representatividad mediante esa información. Los datos están aquí. El proceso de cómo generar esa ecuación regional lo voy a explicar cuando se utilice el módulo de completación de series mediante regresión múltiple. Es importante aclararles que todo este proceso se puede realizar en HydroCalc. Absolutamente todos los cálculos que son requeridos para generar esa ecuación se pueden realizar en el programa, excepto la obtención de las coordenadas x, y, z, ¿no? Para eso sí tienen que tener la ayuda de un sistema de información geográfica. Y de hecho, si fuera una cuenca más grande, lo más adecuado aquí no sería utilizar un centroide, sino más bien generar isoyetas y obtener el promedio, ¿no? Pero bueno, este proceso también lo voy a explicar posteriormente, y por ahora solamente es importante que tengan en conocimiento cómo se ha obtenido los datos de precipitación en ese centroide. Entonces, lo que hice fue hice un análisis de frecuencias para cada una de las estaciones, obtuve sus datos de precipitación máxima para diferentes periodos de retorno, y utilizando sus coordenadas los he utilizado para generalizar una ecuación. Ese proceso, como les dije, lo explicaré luego. Bien, ahora lo único que me faltaría hacer sería ingresar esta información al programa para que tenga en cuenta ese análisis de precipitaciones. Voy a ingresarlo mediante el módulo de curvas IDF. Voy a pegar acá los datos. Voy a calcular las curvas IDF mediante el método del SSS para tormentas tipo 2. Voy a ver sus curvas IDF. Esto también se puede grabar si desean. Voy a asignar la ecuación y ya quedó la información en el programa. Bien, lo siguiente que tendría que hacer es configurar
los parámetros para las ecuaciones empíricas. Como les mencioné, bueno, esto se puede precargar también de archivos de configuración que van a poder encontrar en el blog, pero no va, por supuesto, no van a encontrar para todas las cuencas de interés, así que es importante tener en cuenta eso. Ya mostraré en videos posteriores cómo configurar estos archivos y algunos videos especiales de cómo se podría decir optimizar el uso de estos métodos, ¿no? Bueno, acá el archivo de configuración también me ha cargado la intensidad, los coeficientes de retardo, números de curva, etcétera, ¿no? Toda esa información que tenía cargada en el archivo. Pero ya haré un video especial acerca de este archivo de configuración y de dónde obtener más información o generar un archivo para una cuenca en específico, ¿no? Entonces, bien, voy a recalcular algunos parámetros. Los he recalculado porque algunos tiempos de concentración dependen de los parámetros del archivo de configuración, sobre todo el de ISAR, el del SSS y el de la onda cinemática. Así que bueno, dado que he cargado un archivo de configuración con nueva información, simplemente le he dado acá calcular faltantes. Entonces ahora tendré que seleccionar con qué tiempo de concentración voy a trabajar mis métodos empíricos. Como estoy trabajando en su mayoría con métodos del SSS, voy a seleccionar también el tiempo de concentración calculado con este método. Le diré asignar cuenca y ya está. Ahora abriré el módulo de ecuaciones empíricas y tengo que ingresar el periodo de retorno. El periodo de retorno lo pueden obtener del manual de hidrología, hidráulica y drenaje, o se puede calcular también en base a su criterio, considerando cierto riesgo y una vida útil. Se puede obtener el periodo de retorno. Entonces, para esta cuenca he seleccionado un periodo de retorno de 35 años para el diseño de una pequeña alcantarilla, y con este botón lo que haré será importar los parámetros de la cuenca y además intentará importar datos todos los datos que se hayan asignado en el programa y que sean requeridos por este módulo, ¿no? Y ya está. También me va a calcular la intensidad automáticamente para este periodo de retorno. Me ha importado el área de la cuenca. En los demás métodos, bueno, acá tenemos 6 métodos: el racional modificado, Krieger Perú, el método de Lowry y el del número de curva, que es en mi opinión el más confiable. Dado que requiere más parámetros, ya haré también una pequeña entrada en el blog explicando todo lo que consideran estos métodos. Así que lo único que nos quedaría ahora sería calcular. Con este botón voy a determinar ya el caudal mediante el método racional. Es importante indicar que este coeficiente de escorrentía es bastante influyente en este resultado, así que hay que procurar tener un valor lo más cercano posible a la realidad. El método de racional modificado, como se darán cuenta, en todos estos módulos hay algunos recuadros que están en color verde y otros que están en color amarillo. En realidad los recuadros, un poco la interfaz aquí podría resultar algo confusa, pero los recuadros en color amarillo se pueden tanto calcular como ingresar manualmente, y para calcularlos es necesario haber llenado los cuadros verdes que están anteriores a él, ¿no? Y simplemente me ubico en el cuadro que está antes, le doy tab y ya me va a calcular el valor. Entonces, para el método racional modificado, de igual manera, solo daré un clic a este botón y me obtendrá ya un caudal de diseño para este periodo de retorno en esta cuenca, ¿no? El método de Krieger y el de Krieger Perú en realidad se supone que son el mismo método. La verdad, traté de indagar cómo es que para Perú hay otro tipo de coeficientes. Es solamente un poco como se diría, la parametrización de las ecuaciones, pero el método de Krieger en general requiere de este coeficiente empírico, que hay que validarlo también para las cuencas y para las zonas. A partir del área de la cuenca también se obtienen este alfa y este caudal unitario. Con tab nada más se calculan, como ya vieron, en cuanto salí del recuadro se calcularon estos de aquí. Y de igual manera solamente le daré un clic a este botón y me obtendrá un caudal de diseño. Muchas veces este método de Krieger puede resultar en valores más altos que los otros métodos, ¿no? Para el caso de Krieger Perú tendré que configurar en qué zona está mi cuenca. Aquí no hay configurada en realidad la zona. Lo voy a dejar en este caudal solamente para que lo vean. En realidad la zona es Sierra Norte, pero no es la cuenca del Alto Marañón. En realidad es la cuenca
bueno, es Marañón, pero no es la zona alta, no es más la zona, se podría decir, media alta. Pero en realidad acá mejores resultados para esta zona dan considerando los coeficientes del tipo 7. Bien, entonces el método de Lowry requiere de igual manera de un coeficiente empírico que por defecto viene en un valor de 3500, pero con TAP calculo el caudal unitario, pero me da valores demasiado absurdos, así que mediante, bueno, por calibraciones en esta zona he podido obtener un coeficiente para esta cuenca en específico de 150 y me ha dado un valor más, más razonable. Y finalmente, bueno, estos métodos son en realidad los menos confiables, el de Krieger y el de Lowry, dado que solamente utilizan información del área de la cuenca, solo son aproximaciones, así que hay que tener en cuenta esos detalles. Este módulo de métodos empíricos no es para un diseño definitivo, en realidad es más para un estudio preliminar, ¿no? O cuencas bastante pequeñas como la que estoy trabajando. El número de curva es bastante más confiable, en realidad, porque toma más parámetros, como les dije, y explicaré cada uno de estos métodos en una entrada. Pero acá me pide el dato de precipitación, ese dato lo tengo aquí, para 35 años. Le voy a pegar nada más y puedo seleccionar, bueno, también tengo que ingresar su número de curva, que de igual manera que en el caso del coeficiente de escorrentía para el método racional influye bastante en los resultados. Ya he determinado un número de curva de 75 para condiciones de humedad antecedente del tipo 2, pero se puede también aplicar las correcciones para tener las condiciones de humedad antecedente del tipo 1 o del tipo 3. En este caso voy a seleccionar mantener el valor actual nada más. El tiempo de concentración también lo he importado automáticamente y simplemente le daré un clic al botón de calcular. Es importante aquí tener en cuenta el tiempo de concentración, porque el tiempo de concentración va a influir directamente en los resultados de estos métodos, sobre todo en el racional y el método de curva. Entonces, bien, ya una vez que ya calculé por los 6 métodos, he calculado un caudal. Lo que podríamos hacer es generar un reporte y finalmente podríamos obtener un resumen de esta información. Ya dependería de cuál método quieren utilizar para el diseño. Como les dije, no es para un diseño definitivo, es más para un diseño preliminar o cuencas bastante pequeñas. Bien, voy a generar el reporte. En edición, generar reporte. Me va a generar un reporte de todos los métodos con todos sus parámetros y un resumen también de todos ellos. Bueno, aquí solamente voy a copiar el resumen y esto tiene una razón en realidad. Aquí pues todo ha salido, se podría decir, muy bonito, dado que yo ya tenía cargado o configurados los coeficientes en el archivo de configuración. Pero en el caso de que fuera una cuenca que recién están trabajando y no tuvieran cuencas cercanas o archivos de configuración de cuencas cercanas, probablemente, por ejemplo, si hubieran dejado los parámetros por defectos, en el caso de Lowry con 3500 habrían obtenido un caudal bastante alto, ¿no? Y el criterio para saber si descartamos o no descartamos puede provenir de tomar los datos de varios métodos. En este caso solo hay 6 métodos, probablemente en la siguiente versión agregaremos muchos más, pero de momento con estos 6 métodos de igual manera se puede hacer un descarte de los datos mediante valores atípicos. Voy a considerar los resultados de los 6 métodos y los voy a pasar por un análisis de atípicos. Y como ven, bueno, todos están en un rango bastante aceptable, ninguno se presenta en un atípico. Pero en el caso de que, por ejemplo, hubiera obtenido por el método de Lowry ese caudal de 144, vamos a recalcular. Y el programa, bueno, el método de Tukey les diría que probablemente este valor tengamos que descartarlo. Finalmente ya dependerá de ustedes si quieren quedarse con los valores promedios o simplemente con uno de los métodos, ¿no? Yo siempre me quedo mejor con el del número de curva, que es algo más confiable. Bien, y eso sería todo. En el siguiente video veremos cómo utilizar el módulo de hidrogramas sintéticos. Esto es bastante más seguro que los métodos empíricos, pero bueno, por supuesto requieren también algo más de información. Bien, entonces nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.